Hola, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes. Chicos, pues algunos, la mayoría ya me conocen, la mayoría estuvo conmigo la primera semana de su primera materia. Prometí volver y pues aquí estoy de nuevo, ¿va? Van a estar conmigo chicos en esta nueva materia en la parte de enfermería comunitaria. Antes que nada, pues es un gusto para mí participar de nuevo en su formación, darle continuidad a su siguiente materia. Eh, y darle la bienvenida después de su periodo vacacional. Espero se lo hayan pasado muy bien, espero hayan tenido unas excelentes vacaciones, que las hayan disfrutado y que les haya ido muy bien, ¿ok? Y bueno, dicho esto, chicos, vamos a continuar con su programa formativo. Ya llevaron la parte de morfofisiología con otra profesora. Les decía yo que por algunas situaciones pues tuve que ceder el grupo, ¿verdad? Pero pues en esta ocasión tuve la oportunidad de regresar con ustedes y ahora sí regresé para quedarme el mes completo con ustedes. Sí, Entonces, bien chicos, ¿verdad? mándenlos. No nos va a abandonar. No, ahora sí prometo no abandonarlos, chicos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, les comentaba que además de ser docente, pues también funjo en algunas labores administrativas, en algunas labores de coordinación, entonces, pues por eso me mantuvo un poquito ocupado, pero ahorita ya volvimos para quedarme con ustedes todo el mes. Pero bien, chicos, vamos a darle continuidad. En esta ocasión me toca darle la materia de enfermería comunitaria. Es un tema que la verdad yo disfruto mucho, me encanta compartirles, porque es la mezcla perfecta entre algunas situaciones o algunos temas sociales en conjunto con la parte de la atención médica o incluso el primer nivel. Es muy, muy de primer nivel esta materia. Déjenme les platico que es una introducción brutal a lo que es la enfermería de primer nivel. Posteriormente van a tener otras materias, incluso como la parte de enfermería en la clínica, que es completamente segundo y tercer nivel, pero por ahora vámonos por el primer paso, que es la enfermería comunitaria. Vamos a empezar, les agradezco a todos ustedes, ya se está venciendo su tiempo de tolerancia. Sus calificaciones correspondientes al mes pasado, pues me imagino que ya se las dieron con su profesora. Si no, pues ya se las estarán pasando con su boleta correspondiente. Y vamos a iniciar. Algunas indicaciones, chicos, ya saben que conmigo les doy 10 minutos de tolerancia. ¿Qué significa esto? Bueno, que vamos a tomar 10 minutos de tolerancia antes de cada clase para empezar la clase. Quiere decir que vamos a estar empezando alrededor de las 8:10, sus clases correspondientes en su horario completamente normal y completamente ordinario. Si llegase a haber alguna situación que exija que en algún momento llegue a darles la clase quizá fuera del horario o que les llegue a dejar la clase grabada, va a ser completamente con autorización de ustedes, en conocimiento de ustedes y con aviso previo. ¿Ok? De ahí en fuera es muy raro que llegue a pasar eso. Normalmente conmigo siempre tienen sus clases en tiempo y forma correspondiente. ¿Va que va? Entonces vamos a continuar, chicos. Vamos a continuar meramente con su materia correspondiente a la parte de la enfermería en la comunidad. ¿Me confirman si pueden ver todo la diapositiva, por favor? Bien, chicos, creo que sí, ¿verdad? Todos pueden ver la diapositiva correspondiente. Excelente. Bien, chicos. Pues vamos a empezar entonces, vamos a empezar su clase, su primera clase de la parte introductoria a la enfermería comunitaria. Es un tema muy extenso. Vale la pena mencionar algunos temas también históricos que son de suma importancia para poder desarrollar y para poder entender algunos conceptos. Y el día de hoy vamos a entender esos puntos fundamentales, algunos conceptos fundamentales dentro de la parte de la enfermería de la comunidad, a qué se refiere, cómo surgió, cómo se ha desarrollado la enfermería comunitaria a nivel nacional, cuáles son sus bases, qué organismos encabezan como tal esta labor de la salud comunitaria, su relación con la medicina, con la medicina pública, algunos antecedentes cruciales como el informe Flexner, como el informe Dawson. Entonces vamos a empezar meramente por desarrollar algunos conceptos claves que si a lo mejor no conocen o no entendieron algunos de los que mencioné hace un momento, no se preocupen. La intención es que después del día de hoy terminemos de comprender algunos conceptos básicos.
Para continuar, chicos, ¿cuál va a ser la evaluación que voy a tomar en cuenta? Ya saben, ya se las había compartido en la materia anterior, pero se las vuelvo a dejar por cualquier duda, ¿ok? El examen tiene un valor de 70%. El examen lo van a realizar su último día en cuanto a las clases, en cuanto a su programa formativo. Les mandaron su calendario. Si mal no recuerdo, miren, sus clases terminan, ustedes son el grupo 4B. Terminan el 1 de mayo, justamente. El 1 de mayo es su última clase correspondiente, su última, su última clase correspondiente de su materia es viernes, si mal no recuerdo. Quiere decir que ese día van a estar realizando su examen. ¿Cómo se realiza el examen? Ese día ya no tenemos clase como tal, ya no tenemos clase sincrónica, pero durante todo el día yo les dejo el link de acceso y les dejo la plataforma abierta para que entren a realizar su examen. Solamente ese día entran, realizan su examen y en un aproximado de 2, 3 días les estoy dando yo su calificación correspondiente. ¿Ok? Entonces su examen vale 70%. Ya saben que en algunas ocasiones les voy dejando algunas actividades, algunas tareas, en caso de que sea el caso, en caso de que les llegue a dejar tareas o actividades, pues esta tiene un valor de 20%. Y recuerden que la actitud en cuanto a la forma de trabajo vale el 10%. La asistencia, yo entiendo que no todos toman las clases de forma sincrónica porque están trabajando, porque a veces no lo permite su disponibilidad. Sin embargo, recuerden que deben tomar en cuenta sus clases grabadas, tomar en cuenta sus temas para ponerse al corriente y no se vayan atrasando. ¿Les doy guía de examen? Sí, sí les doy guía de examen. Normalmente una clase antes del examen les doy una guía de estudio, pero se las doy en la clase. ¿Por qué? Porque dentro de la experiencia que he tenido dando impartiendo las clases en línea, chicos, luego han pasado situaciones en que hay compañeritos que no se conectan todo el mes, pero con su Sí, solamente el viernes 1 de mayo. Se los abro desde la mañana, desde las 9 de la mañana aproximadamente, y se queda abierto hasta las 12 de la noche. Entonces, todo el día, desde la mañana hasta las 12 de la noche, ustedes pueden entrar a realizar su examen. Si tienen alguna situación extraordinaria, ahorita les platico eso, pero pues también somos accesibles en ese punto. ¿Ok? A lo que volvía, una clase antes de su examen, les doy su guía y la guía se las doy durante la clase. Por una razón, chicos, porque yo sé que a veces quieren preguntar, quieren sacarse las dudas, y yo creo que la mejor forma de desarrollar su guía es irla desarrollando en colaboración con su profesor para que les vaya resolviendo las dudas correspondientes. ¿Ok? Y si alguien no la puede ver, no se las mando por PDF ni por archivo de Word. La recomendación es que si no pueden conectarse a esa clase, pues la clase ya saben que queda grabada y la vean su clase grabada para que resuelvan y puedan acceder a su guía de estudio para su examen final, que repito, es una clase antes del examen. ¿Alguna duda, chicos, en la forma de trabajo que vamos a tener? ¿Todo bien? Y por último punto, ya saben que cualquier situación extraordinaria tiene que ser informada. ¿A qué me refiero con extraordinario? Yo sé que a veces no se van a poder conectarse a sus clases, está bien, lo entiendo, no pasa nada, están trabajando, tienen sus labores, es un sistema de nivelación. Entonces, por ese lado no hay mayor problema. ¿Qué es una situación extraordinaria? Que, por ejemplo, no sé, que el compañero Alejandro me diga, oiga, profe, es que no puedo porque voy a estar, a lo mejor en cirugía, ¿no? Porque el compañero es médico. Voy a estar ocupado, voy a estar en esta actividad, o voy a estar de guardia. Hay forma de que me lo pueda aperturar a lo mejor durante 2 horas el sábado o una situación muy extraordinaria. Bueno, ahí con toda confianza, pues se puede acercar y le podemos dar la forma de facilitarle o darle solución a las situaciones que vayan teniendo. ¿Ok? Dani, adelante, levantaste tu manita. Sí, profe, hola, buenas noches. Hola. Sobre la guía, dice que no las va a dar un día antes, ¿sería el miércoles? Una ¿O qué clase antes, tendría chicos. clase? O sea que Ah, si ok, el examen es el viernes, una clase antes sería justamente el miércoles. Entonces, el miércoles, en la última, bueno, en la última clase sincrónica es donde desarrollamos la guía. Terminamos de ver los temas, desarrollamos su guía y los dejo más que listos para su examen. ah, ok, muchísimas gracias. De nada, Dani. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Si en algún momento alguna actividad que no lleguen a entregar en tiempo y forma, se la recibo después.
Sí se las puedo recibir después, pero ya saben que no es la misma evaluación y pues no es el mismo puntuaje. El examen también está diseñado para que una vez que ustedes terminen el examen pueden consultar su cantidad de aciertos y pues también pueden hacerse una idea aproximada de su evaluación. Las calificaciones las entrego un fin de semana después, o sea que se hacen el examen el viernes, aproximadamente entre el sábado o domingo les estoy enviando calificaciones de su materia correspondiente. A veces se nos atraviesan periodos vacacionales en los que, bueno, no tenemos actividades dentro de la institución, que es normalmente en Semana Santa, en Navidad, a veces también cada 4 meses por el cambio de cuatrimestres. Sin embargo, cuenten con que en el día que retomamos actividades, ya estarán ustedes obteniendo sus calificaciones. Por ejemplo, la semana pasada que fueron de calificaciones, obviamente se nos atravesó la semana vacacional, entonces el día de ayer le daba calificaciones a todos los chicos, ¿no? Ayer que nos incorporamos con las actividades. Entonces, ser el caso parecido, tengan por seguro que sus calificaciones van a estar ahí, solamente en cuanto retomemos labores, les están enviando a cada uno de forma individual y privada para que no haya ninguna situación, chicos. ¿Dudas, preguntas antes de empezar? ¿Dudas, preguntas, quejas, tomatazos? ¿Todo bien? Adelante, Brendita. Buenas noches, profesor y Hola. compañeros. Me quedó una dudita. ¿Hay un límite de inasistencias en la plataforma? Porque es que de repente, bueno, yo estoy como enfermera particular y de repente me mandan a casas, pero a guardias nocturnas y pues por ende no me puedo conectar en la noche, tengo que estar al pendiente de mi Les paciente. voy a decir la verdad, chicos. Como tal, a lo mejor no es como que la plataforma le dé un límite de inasistencias, este, pero cada clase es importante porque siempre todas las clases tienen una o dos preguntas o tres temas que vienen en el examen. Entonces, si te pierdes una clase, seguramente te vas a perder de temas que son cruciales para el examen. Y esta que es la parte comunitaria, no es como que lo pueda desarrollar tan fácil con la guía. Entonces, lo único que yo te puedo dar como consejo es que, aunque no haya un límite de inasistencias, sí te pongas al corriente con todas las clases que vayamos teniendo. Ya saben que mis clases trato de hacerlos lo más dinámicas, lo más fluidas, incluso a veces si no es necesario, pues no lo retengo más tiempo del que tenemos la clase, para que ustedes también no se carguen de mucha información y no se me saturen y pues esto se le haga lo más fluido posible. ¿Por qué? Porque yo entiendo que a veces también ven su clase grabada y pues lo que quieren pues es también hacerlo fluido, hacerlo dinámico, que no se les haga tedioso y pues que sea lo mayor, lo mejormente accesible para ustedes, ¿no? Entonces, la recomendación nada más te pongas al corriente con tus clases grabadas, como tal no hay un límite, pero sí toma tus precauciones. Vale, muchas gracias, profe. De nada, Bren. Adelante, Jacqueline. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches, compañera. Maestro, yo quisiera saber cómo le haría, porque ahorita a mi hija le dio lo que es neuritis óptica, Ajá, entonces anda en valoraciones. Entonces a veces yo vivo en una isla que es Cozumel en Quintana Roo y de ahí nos oh, mandan a playa, me mandan a Cancún y por ejemplo mañana me voy temprano, como a las 3 empiezo a viajar y me voy hasta Mérida en la T1 y ajá. tiene cita al día siguiente con reumatología pediátrica. Entonces, si por ejemplo no pasa nada si no puedo conectarme al estar viajando. Mientras te pongas al corriente con tus clases grabadas, Jacqueline, no tengo mayor problema. Sí, porque como dice ahí que igual la participación y todo, y hay Sí, veces que no me voy a poder conectar. sí, yo entiendo, pero por ejemplo, a veces se compensa, y lo voy a explicar para que no quede dudas. A lo mejor yo veo que en algún momento Alejandro, ¿no? Es muy participativo, es muy dinámico en toda la clase, pero a lo mejor, híjoles, por cuestión de tiempo no pudo entregar una tarea, pues a lo mejor yo sé que es un buen alumno, que es dinámico, que cumple con sus trabajos y que con un factor externo. Entonces, en ese punto es donde valoro la actitud, valoro la participación y digo, bueno, si es un buen alumno, a lo mejor pues no le afecta tanto el hecho de que no haya entregado una tarea. Pero si son alumnos que sinceramente luego ni entregan tareas, ni se conectan y que ni siquiera se dan luego, pues no a conocer, ¿no? Porque no es como que se den a conocer o como que lo vaya a conocer a todos, pero que no le da como que la iniciativa tampoco por participar, pues a uno le afecta. Pero si en este caso usted dice, es que no puedo participar en todas las clases, pero por lo menos voy a cumplir con todas mis actividades, pues ya con eso es más que suficiente, ¿no?
Pues sí, creo que poder conectarme algunos días, nada más cuando son sus días de sus citas, como anda en valoración, No hay pues problema. sí, pues Nada está más, bien. por ejemplo, luego pasa que en una clase deja una actividad. Entonces, los que no se ponen al corriente y no ven la clase grabada, no entregan la actividad. Y entonces, es la recomendación. Nada más recuerden que si no pueden ver su clase al momento, se pueden conectar. Cuando puedan, nada más pónganse al corriente para que no se vayan atrasando. Ah, ok, gracias, maestro. De nada, Jacqueline. Adelante, Rafita. Buenas noches. Hola, profe, buenas noches a todos. Sí, profe, retomando eso, precisamente estoy en esa situación. Yo trabajo miércoles, viernes y domingo en la noche, esas son mis veladas. Ujú. Entonces, realmente yo me estaría nada más conectando el día martes, pero pues igual me comprometo a ver las clases grabadas y, como usted dice, a realizar las actividades que usted deje, Bueno, con eso para más que no. suficiente, Rafa. Con Sí, eso profe, más que realmente nada suficiente, más. no hay problema. Ok, muchas gracias. De nada, Rafa. No, es que yo, bueno, siempre lo he dicho, ¿no? Digo, en este caso no es algo que ustedes puedan controlar, pero pues siempre es ventaja, ¿no? Tomar las clases, sincrónicas porque pues, se resuelven dudas, se sacan preguntas, se interactúa, se hace menos pesado, pero pues también se entienden estas situaciones. Y bien, chicos, si no hay más dudas en cuanto a la valoración y la ponderación, pues vamos a iniciar entonces. Siguen ingresando algunos compañeros, entonces, pues ya aprovechando, ya vamos a empezar ahora sí con nuestro tema. Y vamos a iniciar por la parte de la salud pública. Y para poder definir y desarrollar el tema de salud pública y lo que confiere la relación con la enfermería comunitaria, tenemos que entender qué rayos es la salud pública. Y la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro máximo estándar en cuanto a tema de salud generalizada y comunitaria, dice que define a la salud pública como la respuesta organizada de una sociedad de forma interdependiente y en algunos casos mínimos independiente para mantener, proteger la salud de una comunidad y hacer una prevención de enfermedades, lesiones, patologías, incapacidades o afecciones a esta misma. Entonces, la salud comunitaria es un conjunto de 3 puntos. Número 1, atención a los problemas de salud que siempre van ligados con una necesidad. Número 2, dar prevención a los posibles problemas de salud que se puedan desarrollar. Y número 3, hacer una promoción de hábitos saludables. ¿Para qué? Para evitar caer en riesgo de patologías o daños. ¿Ok? Estos 3 puntos son claves para la salud pública y son puntos que se han incorporado a lo largo de diferentes eventos que han trascendido en la historia de la salud comunitaria, la salud pública. Ahora, este concepto de salud pública, la OMS lo hizo oficial por ahí de 1978. Ajá, muy bien, Carla. A ver, voy a leer lo que nos compartió la compañera Carla. Dice, la salud pública se enfoca en proteger la salud de las poblaciones enteras mediante políticas de vigilancia y prevención a nivel regional o nacional. En contraste, la salud comunitaria se centra en las necesidades específicas de un grupo local o vecindario, promoviendo la participación activa de la comunidad para mejorar su bienestar. Bien, Carla, y de hecho la parte de la salud comunitaria, que es donde se enfoca la enfermería comunitaria, nace de la salud pública. ¿Ok? Una antecede a la otra, pero es importante entonces entender como tal de dónde nace la salud pública. Y es que la salud pública fue un concepto que nos trajo la Organización Mundial de la Salud por ahí de 1978, si mal no recuerdo, con la conferencia de Alma-Ata, que ahorita les platico qué fue la conferencia de Alma-Ata. Sin embargo, bajo algunos sistemas, y lo digo con orgullo, por ejemplo, en México, la salud comunitaria es algo que se ha venido practicando desde 1930, meramente por la antesala y la historia de la enfermería que hemos venido desarrollando a nivel nacional. Y ahorita les platico ese punto. ¿Por qué? Porque aunque la salud pública venga como tal, un concepto, repito, unificado y desarrollado tras el Congreso de Alma-Ata, ya se manejaban algunos aspectos de salud pública, aunque todavía no tuviera el nombre como tal, ¿ok? Y les sorprendería de verdad la historia y los antecedentes que tenemos en la parte de historia de la salud comunitaria en México y en sí de la salud en México, ¿eh? Los enfermeros en México tienen historia desde la cultura mexica con los llamados Tícitl, que eran los primeros enfermeros. Los mexicas tuvieron la primera incluso especialidad
Cristian Arturo, ok, Cristian, hola, bienvenido. De hecho, los mexicas desarrollaron la primera especialidad de enfermería, que fueron las parteras. Y ahorita les platico también un poquito de eso. Pero entonces la salud, la Organización Mundial de la Salud lo define, lo que es la salud pública. Sin embargo, es un concepto que viene más atrás de todo lo que hemos conocido y se ha desarrollado. Ahora, vamos a entender cuáles son los contextos, cuál es el contexto histórico y los antecedentes históricos que se han venido desarrollando. Sí, Carlita, no te preocupes, ahorita voy tomando alguna captura de las personas que están presentes para ir tomando participaciones, registros, etcétera, etcétera. No se preocupen, chicos. Bien, vamos a entender cuáles son algunos de los antecedentes principales que se han tenido y se han venido desarrollando dentro del tema de salud pública. ¿Alguien me quiere hacer el grandísimo gusto y honor de leer el primer párrafo, si es tan amable, por favor? Sí, yo. Adelante, Dani. Se puede identificar en la historia de la humanidad y a lo largo del tiempo la presencia de figuras encargadas de la salud de las personas que viven en grupos o comunidades. Por ejemplo, los chamanes, parteras, curanderos, entre otros, que compartían el saber médico en la comunidad en la que vivían para la resolución de problemas de salud. De esta forma, la mayor parte de la población tenía acceso a los servicios de salud ofertados en ese momento. Ok, pausa. Y vamos a entender este pequeño párrafo que incluso se los puse con letras rojas. ¿Por qué? Dentro de la salud pública, algunos conceptos más antaños que tenemos dentro de este concepto fue los primeros conceptos de atención a salud que se desarrollaron con esta chamanería, con estos curanderos, que aunque no eran como tal disciplinas propias de la medicina, era lo que se podía ofertar en ese momento. Todo esto cambió a partir del informe Flexner, un informe que se presentó en 1910 la dirección del doctor Abraham Flexner, que fue que cambió completamente la idea de lo que era la medicina y quitó todas estas disciplinas externas que no pertenecían al desarrollo y conocimiento médico-científico, ¿ok? Pero hay que entender que dentro de sus primeros contextos que se tienen o antecedentes históricos, esta disciplina de chamanería y de curanderos era lo que tenía, lo que estaba al acceso de las poblaciones, de las comunidades. Incluso el siguiente párrafo lo dice, para mitad del siglo XX, o sea, en 1950, ya se estaba intensificando la evolución y las bases de la medicina moderna, que tenía completamente un sentido y un desarrollo médico-científico. Aunque, ojo, este desarrollo marcó una desigualdad en el acceso a atención que se tenía. Obviamente, al ser algo de vanguardia, algo tecnológico, necesitaba una remuneración considerable, por lo tanto, no toda la población tenía acceso a estos niveles de atención, a estos dispositivos nuevos avanzados, a esta medicina moderna. Entonces, aunque fue un avance brutal para la medicina y sentó las bases de la medicina moderna, hay que entender que también marcó una diferencia entre las poblaciones que tenían acceso a la medicina moderna en ese momento y los que tenían que seguir acudiendo con los chamanes y los curanderos porque era para lo que les alcanzaba o para lo que tenían acceso. Y ustedes me podrán decir, bueno, sí, pero eso fue antes, ahorita ya no, pues fíjense que no. Hay comunidades rurales, hay comunidades que tienen poco desarrollo, que están muy falto de desarrollo, que este acceso a servicios de salud de calidad sigue siendo un factor de riesgo. Entonces, aunque pudiese ser, siguen usando como guía, sí, muy buena esa información. La isla que nos compartió el loco Alejandro, ahí para que le echen un vistazo a su mensaje que nos compartió. Dice que aunque pudiese parecer que esto fue algo que se generó que fue un problema que dejamos atrás, no, sigue siendo un problema intensivo. ¿Por qué? Porque hay comunidades en las cuales todavía no se tiene el acceso a la atención moderna de calidad, a los recursos, en los cuales sigue habiendo una marcada diferencia entre el acceso a la atención médica de calidad y lo que ellos tienen a su alcance, lo que se les puede ofertar por alcance, por comodidad, por distancia, por recursos, etcétera, etcétera. Dice que esto generó que la población que tenía falta de recursos
o un nivel urbano rural, una falta de desarrollo, se viera más afectada con este desarrollo de medicina moderna. Y ojo, les estoy hablando que esto se empezó a marcar en 1950, cuando empezó a evolucionar la medicina bajo un método científico. Después del informe Flexner, que el informe Flexner, apúntenlo con letras rojas porque es pregunta de examen, se desarrolló en 1910. Y ahorita les platico que era el informe Flexner. Ok, eso pónganlo ahí, informe Flexner, Abraham Flexner, el médico que desarrolló esto, 1910, y ahorita les platico de qué trataba ese informe. Pero fue un antecedente también brutal para la parte de la salud comunitaria, la salud pública, que marcó una diferencia tremenda. ¿Ok? Entonces, dice, a lo que se tenía acceso, y claro, y déjenme les digo, que ahorita, por ejemplo, el comentario de Ale complementando lo que decía, dice, hay un códice famoso sobre la arbolaria prehispánica, el códice de Cruz Evadiano, que muchas comunidades siguen ocupando como guía. Aquí en México surgió algo muy curioso, algo muy bonito, diría yo. ¿Por qué? Les decía yo que nuestras culturas mexicas ya existían los enfermeros, ya existía la medicina como tal, los llamados tisitil, ¿ok? Los tisitil meramente eran enfermeros, cuidadores, sanadores que se encargaban de cuidar a los enfermos y a los heridos en combate. Pero no solamente ahí, aunque en su mayoría eran varones, también había damas y a las damas que se encargaban y que también eran tisitil, normalmente se les daba el conocimiento de los tlamactiticitil. Y ustedes se preguntarán, ¿qué diablos es un tlamactiticitil? Bueno, el tlamactiticitil era la partera, eran personas cuidadoras como enfermeras cuidadoras, pero que estaban especializadas en la partería. Entonces, por eso les digo yo que la enfermería tiene un antecedente tremendo en la cultura mexica, aquí por lo menos aquí a nivel nacional, y además los mexicas fueron de los que establecieron algunos conocimientos claves empíricos dentro del trabajo de parto. Por eso es que nuestra cultura menciona a las parteras como parte de su cultura. Y ya se les interesan estos temas. Ok, Carla, no te preocupes, que ya se les interesan estos temas de cómo se les relacionaban las culturas, de meramente el significado místico que también le daban al parto y todo esto, después los platico con más calma, ¿no? A mí me encantan todos esos temas. Pero para ellos le daban incluso un significado más fuerte que el de solamente atender, porque para ellos la mujer que daba luz era una guerrera, y las guerreras que salían victoriosas, pues daban a luz a la vida, a sus pequeños, y las que morían en parto, se les consideraba diosas. O sea, fíjense qué tan cañón estaba su misticismo o su enfoque incluso teológico dentro de estos procesos de vida, que las que morían en el parto se les consideraban diosas porque morían en una batalla que era el parto en las damas. Entonces, para ellos, este trabajo de partería no era cualquier cosa, o sea, era algo muy simbólico, era algo muy místico que estaba asociado completamente con su parte teológica. Así que los mexicas eran guerreros por profesión, eran guerreros. Entonces, entre sus deidades, como el llamado Huitzilopochtli, este, la guerra era lo principal para ellos, por eso relacionaban incluso el parto como una guerra para las mujeres que daban a luz. Dice, de hecho, en el Museo de la Medicina hay una sala de todo eso, y ya fue cuando se empezó a tomar en cuenta las plantas. Ajá, ¿y qué crees, Brenda? Que no solo eso, cuando es la conquista, cuando vienen los españoles a Tenochtitlan, muchos médicos españoles se quedaron asombrados del conocimiento que se tenía de este lado del charco. Entonces, muchos médicos que venían justamente de España se quedaron a estudiar la medicina que tenían los mexicas, porque era medicina incluso más avanzada para los conocimientos que tenían ellos. Tenían un conocimiento de plantas mucho más vasto y mucho más rico que se tenía allá en España. Entonces, muchos se quedaron con eso. Dice, antes de la invasión española, los pueblos originarios, los nahuas, justamente los nahuas, que era esta población que venía de la parte del norte, que vino migrando en gota, ¿no? Hacia la parte del central. Dice, ya practicaba una medicina basada en la evidencia. Asimismo, en Cuetzalán, Puebla, existe el Hospital de Medicina Tradicional, justamente dedicado a las pacientes gravidas antes, durante y después del parto. Era un significado muy místico, se le daba un valor mayor a las mujeres que poseían estos conocimientos, a diferencia de Europa, que solo era privilegiada en varones y sacerdotes. Sí,
Y digo, podríamos aventarnos igual toda la noche hablando de la cultura mexica, era una cosa tremenda y maravillosa, que tenía sus datos ocultos que no nos cuentan en los libros de historia también, ¿no? Tenía su lado oscuro por ahí. Pero hablando de medicina, estaban muy avanzados en cuanto a sus conocimientos de medicina, al menos en la cultura mexica. ¿Y qué creen? Que todo esto pues realmente tampoco fue en vano y no se perdió. En México, les platico, para 1920-22, si mal no recuerdo, sí, 1922, surge las primeras generaciones de enfermerías profesionales, las primeras enfermeras profesionales con un registro oficial en el Colegio Nacional de Sanidad, que se encuentra aquí en Ciudad de México. Surgió la primera generación de enfermerías profesionalmente, las primeras enfermeras registradas. Y habrá quien me diga, oiga, profe, sí, pero desde 1880, 1890, la Cruz Roja ya enseñaba enfermería en México. Sí, claro, es obvio. Sin embargo, la diferencia es que la enseñaban de forma empírica. Enseñaban los conocimientos, y no solamente la Cruz Roja, también las órdenes religiosas. Sin embargo, el hecho de que tuvieran un registro profesional y oficial marcó un antes y un después de la enfermería profesional en México. Entonces, en 1922 empieza esta nueva generación de enfermeras. Para 1930 ya estaban terminando, ya estaban culminando su formación, ya estaban haciendo sus primeras intervenciones con la población. ¿Y qué creen? Que estas enfermeras que surgieron de esta generación de primeras enfermeras registradas en México, que eran 30 y tantas, no recuerdo el número exacto, pero eran 30 y tantas enfermeras, hacían el trabajo de enfermeras visitadoras. O sea, hace que sin saberlo, estas señoritas empezaron a desarrollar la enfermería comunitaria y fueron pioneras de la enfermería comunitaria, incluso 50 años antes de que la OMS nos diera el significado de la enfermería comunitaria o el significado de la salud pública. Antes de que la OMS, 50 años antes de que la OMS manejara este concepto de forma homologada a nivel internacional, en México ya se practicaba. Y ustedes me dirán, ¿por qué tan adelantados a nuestra época estábamos? ¿Sabíamos lo que era el futuro? No, por la necesidad. Estamos hablando que en 1930, posterior a la revolución, teníamos una población muy falta de conocimientos en el área de la salud, ¿ok? Muy falta de promoción, muy falta de prevención, con muchas enfermedades y afecciones que afectaban principalmente a los niños, a las mujeres. Entonces, las enfermeras visitadoras, que fue esta primera generación de enfermeras profesionales, salieron a las poblaciones faltas de recursos, a las poblaciones rurales, a impartir conocimiento de prevención y atención. Sin saberlo, ellas dictaminaron las bases de la enfermería comunitaria en México mucho antes de que se conociera este concepto de forma oficial por la Organización Mundial de la Salud. Y empezaron a salir a las poblaciones donde había niños enfermos, donde había mujeres enfermas, y empezaron a compartir este conocimiento básico que tenían hasta ese momento sobre la sanidad, sobre la prevención, sobre la promoción a la salud, las medidas de higiene, y empezaron a marcar una diferencia. Tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas malas. 1930, estamos hablando de que México estaba en su punto máximo incluso de temas machistas. Entonces el hecho de que vinieran mujeres, enfermeras, a explicarle a una familia cómo debían de vivir y cómo debían cuidarse, no siempre fue bien recibido. Esta generación de enfermeras sufrió muchísimo. ¿Por qué? Porque incluso hasta eran recibidas de una forma, vamos a llamarle hostil. ¿Ok? En los que cuentan algunas bibliografías, como un artículo, hay un artículo que se llama Historia breve de la enfermería en México, que dice que incluso hasta llegaban a aventarle desechos humanos o desechos fecales, orina, en baldes, a estas enfermeras que hacían trabajo de visitador, o sea, que estas enfermeras visitadoras. Entonces, así como tuvo una mala respuesta, sufrieron muchísimo estas primeras enfermeras, asimismo, también hubo un punto positivo, que había regiones en las que eran bien recibidas y así también empezaban a reclutar nuevas enfermeras, a darles una formación profesional, que a diferencia de la primera generación, estas nuevas generaciones ya venían dotadas también del conocimiento y la experiencia en campo que habían desarrollado estas primeras enfermeras dentro de su labor comunitario y su labor visitador. Y así se fue desarrollando, ¿ok? Es por eso que México o la enfermería mexicana ganó tanto terreno. Y para 1978, que se reconoció el concepto de salud pública por la OMS, México ya era
pues si no un especialista al 100%, pero ya dominaba los conceptos de lo que era la enfermería comunitaria, la parte de salir a hacer trabajo de prevención, salir a hacer trabajo de promoción y dar atención en casa por casa y poblado tras poblado. Y fue ahí donde nos dimos cuenta y resolvimos los primeros problemas. Y se los mencionaba, la enfermería comunitaria, una de sus bases, y también la salud pública, es entender las problemáticas que tiene la comunidad, la forma en que afecta a su salud y resolverlas, dar intervenciones. Esto fue algo que comprendió la enfermería mexicana desde sus inicios. Por eso es que aunque aquí en México, en 1920 y tantos, estaba empezando esta primera generación de enfermeras registradas, y en Europa estaban lanzando las primeras especialidades ya de enfermeras oficiales registradas, por eso fue que aunque nos llevaban ventaja en la parte de formación, México lo desarrolló, pero super saiyajin, súper rápido, porque se metió a hacer trabajo de campo y el trabajo de enfermería, principalmente en primer nivel, tiene una gran labor de prevención y de promoción. Por eso es que la enfermería en México se desarrolló brutal, tremenda. ¿Y qué pasó con esto? ¿Qué consecuencias tuvimos? Que en México, en 1978, que se publica el Fuente de Cartas, ajá, que en México, cuando se publica como tal la Carta de Alma-Ata o la Conferencia de Alma-Ata en 1978, por parte de la Organización Mundial de la Salud, que fue el reconocimiento oficial de la... Ajá, muy bueno, Rielen, muy bueno. De hecho, ahí en ese artículo que nos compartió Rielen, también se mencionan a los llamados TICITL, por si quieren ahí meterse a leer, buenísimo artículo. ¿Ok? Pero bueno, continúo. En México, para 1978, que se publica la Conferencia de Alma-Ata, en la cual se establecen las bases de la enfermería y la salud comunitaria y pública, en México en 1980, o sea, solamente 2 años después, ya teníamos instituciones como Cruz Roja dando cátedra de lo que era la salud pública y la salud comunitaria en estas regiones. ¿Por qué? Porque tuviéramos un sistema tremendo, porque tuviéramos los recursos, porque viéramos el futuro. No, porque era una necesidad que no habíamos tratado. Y cuando entendimos cuál era el problema, se empezó a tratar esta necesidad a niveles vastos, a niveles super saiyajines. Teníamos que entenderlo para poder desarrollarlo. Entonces desarrollamos el concepto de salud comunitaria y atención comunitaria, pero así. Una vez que entendimos la necesidad, se puso en marcha la obra. Y dice la bibliografía, durante la década de los 70 y particularmente los 80, perdón, se generan en México grupos que centraron su acción en la movilización de comunidad involucrada en el proceso de salud, enfermedad y atención. O sea que mientras estaba publicando la Carta de Alma-Ata por parte de la Organización Mundial de la Salud, México ya estaba sacando programas de coacción en diferentes instituciones, entre ellas la Cruz Roja, que es una de las más antiguas a nivel nacional. De esta manera surge la salud comunitaria y sumando esfuerzos con la publicación de la Conferencia de Alma-Ata, que repito, marca los principios centrales de la atención primaria en cuanto a temas de atención y salud pública. Porque el Tratado de Alma-Ata dictó eso, la obligación que tenía el Estado de atender la salud pública de sus poblaciones. Dice, marca los principios centrales de la atención primaria, como lo son acceso y cobertura universales, atendiendo necesidades, equidad en materia de salud como parte de un desarrollo orientado hacia la justicia social. Conceptos que ya teníamos más que desarrollados, al menos en nuestro sistema de enfermería en México. Ahora, para entender qué diablos es esto de la Conferencia de Alma-Ata y posteriormente su actualización 8 años después, que fue la Carta de Ottawa, hay que entender que en 1978 la Conferencia de Alma-Ata fue una conferencia que convocó la Organización Mundial de la Salud 30 años después de que se había constituido aproximadamente, y dice, oigan, tenemos que dar un aviso. La Organización Mundial de la Salud desde ahora decreta que la salud de las poblaciones es responsabilidad de sus gobiernos. Y todos, yupi. O sea que ahora la salud de las poblaciones recaía en el peso del gobierno. El gobierno tenía que velar por darles la atención, por darles los niveles. En este punto ya se tenían homologados también los 3 niveles de atención, que fue una consecuencia del informe Dawson de 1920.
Entonces, ya se tenían homologado lo que eran los niveles de atención, etcétera, etcétera. Entonces, con esto se homologa el concepto de que era obligación del gobierno dar la atención de salud al público. Para México fue así como, pues, ¿cómo te explico que ya lo estábamos haciendo, ¿no? Ya lo estábamos desarrollando, pero para el resto del mundo fue algo como, wow, ahora sí, el gobierno tiene que hacerse cargo de la salud que tenemos en todos los pueblos, etcétera, etcétera. Pero hoy hay un punto ciego que no tomaron en cuenta. Y hay un punto que no, que nadie dio y que tan solo 5 años después empezó a marcar problemas tremendos. ¿Cuál fue? ¿Han escuchado esta frase que dice, enséñame a pescar y no me traigas peces? ¿Se han oído? No es más bien, enseña a pescar a alguien y, enséñalo a pescar para que sea independiente por él mismo. Y, Exacto. Sí, sí, alguien va aquí. No se escuchó tu bocina, Ariel. Adelante, Brenda. Según yo era darle un pescado a una persona y comerá un solo día, enséñale a pescar y comerá el resto de su vida. Es como Exactamente, ¿no? mostrarle a la persona a ser independiente a base del aprendizaje y de sus capacidades. Claro. Entonces dijeron, ok, muy chido. Ahora el gobierno es responsable de la salud de la comunidad. Y todos dijeron, bueno, sí, qué padre. Pero la responsabilidad cayó por completo en la parte gubernamental. La población empezó a caer en un problema de que, pues si me pasa algo, si me enfermo, es responsabilidad del gobierno atenderme. Entonces dejó de tener una práctica de autocuidado, algo que a la señorita Dorotea Oren le hubiera hecho retorcerse en su tumba, ¿no? Entonces, la gente dejó de tener un concepto de autocuidado en sí mismo. ¿Por qué? Porque decían, la salud es responsabilidad del gobierno. Si me enfermo, es su responsabilidad. Y este punto ciego no lo habían visto hasta 5 años después. Entonces dicen, híjoles, la gente ya nada más está atendida al gobierno, a que el gobierno atienda sus problemas de salud. Entonces, vamos a hacer una actualización. Vamos a publicar la Carta de Ottawa. Y en 1986, o sea, 8 años después, se publica la Carta de Ottawa. Y la Carta de Ottawa ahora dice, se considera relevante la participación de la comunidad en la promoción de la salud, pero además de relieve que la salud puede figurar en la agenda pública de todos los sectores a nivel gobierno. En pocas palabras, sí, ok, el gobierno va a ser responsable de la salud de la población, pero es crucial e importante que la comunidad también aprenda a cuidarse, a tener una prevención y una promoción para su salud. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de reducir la carga al Sistema Nacional de Salud de cada país a futuro. ¿Por qué? Porque si tú le enseñabas a una persona a tener higiene, reducías los problemas de salud que pudiesen tener a futuro. Si tú enseñabas a una persona a tener una buena alimentación, podías reducir los problemas metabólicos más adelante. Si tú enseñabas a una persona a tener menos sedentarismo y a tener una vida más saludable, ibas a reducir muchos problemas patológicos o cardiometabólicos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto se ligó y se hizo un solo concepto. ¿Y dónde se publica esta actualización? En la Carta de Ottawa, 1986. Apúntenlo con letras rojas y mayúsculas porque es pregunta de examen. Claro, Helen. Sí, de hecho, el primer nivel, le voy a predicar la historia de los niveles, perdónenme si me salgo un poquito, que de todas maneras entra dentro del tema, lo vamos a ver más adelante de lleno, pero les platico. Así como surgió el informe Flexner, más bien, le voy a platicar qué era el informe Flexner y qué era el informe Dawson. El informe Dawson, voy a empezar por el informe Dawson, se generó en Gran Bretaña en 1920 bajo, bajo el mandato o bajo el control o la dirección del señor Dawson. El señor Dawson era la mano derecha del rey y además era médico y comandante de algunos ejércitos de aquel lado. Entonces, este señor, este Dawson, le encomendaron la tarea de desarrollar un sistema de atención de salud que fuera satisfactorio, ordenado
y que se cumplieran las metas de atención para la población de la Gran Bretaña. Entonces el señor Dawson empieza a trabajar, pone manos a la obra. ¿Cuál fue el resultado? Repito, 1920, cuando aquí en México andábamos con la revolución, allá en la Gran Bretaña, el señor Dawson estaba publicando su informe. En su informe decía, es necesario que la atención de salud se vaya administrando y se vaya designando en diferentes niveles según la necesidad que tenga el usuario. Como primer contacto con la población estaban brigadas externas, brigadas de atención pública que estaban en sectores públicos y al alcance de toda la población. Después decía que era necesario tener un primer nivel, un primer nivel de puntos, de unidades de atención médica, en el cual se hiciera trabajo de promoción, de prevención, que se hiciera un trabajo para necesidades básicas para la población. Luego, según las necesidades, si requerir una mayor atención, se pasará a un segundo nivel y por último un tercer nivel que fuera especializado en algunos conceptos, en algunos temas específicos. ¿Ok? Entonces, esto fue el informe Dawson a grandes rasgos, que repito, se publicó en la Gran Bretaña a cargo del señor Dawson y estableció que la atención médica tenía que designarse meramente en 3 niveles. Ahorita vamos con el Flexner, Ale, es el informe Flexner. Ufas, cómo me encanta ese informe. ¿Sí? También, de hecho, marcó la diferencia entre la parte de las disciplinas que estaban en la parte médico-científica y las que no, pero ahorita vamos con el Flexner, vamos con Dawson. Entonces, Dawson se le atribuye que fue el pionero en dividir como tal los 3 niveles de atención médica para poder acomodar un sistema de atención y un sistema nacional de salud para cada país. Esto tuvo gran impacto y fue tan efectivo que después, años después, la Organización Mundial de la Salud lo homologó y lo hizo algo que, digamos que lo homologó a nivel internacional y muchos países empezaron a adoptar este modelo como principal base de los sistemas nacionales de salud. También eso incluye a México. Eso fue el informe Dawson, ¿ok? Repito, esto se publicó en 1920. Para 1940 y tantos, que se establece la Organización Mundial de la Salud, empieza a establecer y homologar estos conceptos de forma internacional. Y para 1978 se publica la conferencia de Alma-Ata y 8 años después la Carta de Ottawa, que fue su actualización. Ahora, ¿qué estaba pasando casi contemporáneo en Estados Unidos? Estaba el señor Abraham Flexner. Abraham Flexner, sociólogo y médico. El señor Abraham Flexner se le encomendó una tarea, esto en 1910, repito, de Estados Unidos. Y se le dijo, por favor, señor Abraham, necesitamos que usted nos haga un informe de cómo está nuestra situación y el avance médico-científico que estamos teniendo a nivel nacional. ¿Cómo está fluyendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos mejorar? Entonces el señor Abraham Flexner dije, órale, juega, ¿no? Entonces se pone a trabajar en su informe. El señor Abraham Flexner, cuando presenta sus resultados, su informe, que de hecho ustedes lo pueden consultar, es un libro, es un escrito que pueden encontrar, se llama Informe Flexner y tiene al señor Flexner en la portada, es un médico. Este señor, dentro de sus temas principales, fue la separación de la medicina que no tenía principios médicos científicos de aquella que sí la tenía. Y el señor Flexner nos dice, ¿saben qué? Tenemos más de 300 y tantos organismos a nivel nacional que dicen que practican y enseñan la medicina. Y todos, ajá, ¿y eso qué tiene de malo? Y dice Flexner, que solamente menos del 30% de estas instituciones, y ya me estoy viendo buena onda porque era aproximadamente el 20%, no desarrollan la medicina como método científico, no desarrollan la medicina como una ciencia basada en evidencia. Incluso había lugares donde practicaban la chamanería y la curandería que se hacían llamar puntos médicos, cuando no lo eran. Entonces el señor Flexner se para, dice, no, a ver, solamente vamos a considerar instituciones del ámbito médico a aquellas que de verdad desarrollan la medicina bajo un método científico. Entonces a todos los chamanes curanderos y demás me los avienta por allá y no los hace válidos, los invalida. Y dice, bueno, nos quedamos como con 60 instituciones.
A ver, los barberos también. Los barberos, que eran los que sacaban las muelas, ¿no? Los primeros, dicen que son los primeros cirujanos porque son los primeros que hacían intervenciones invasivas, pero pues realmente no tenían un conocimiento médico científico, ¿no? Entonces, este Flexner dice, a ver, de las 50, 60 organismos que nos quedamos, todos ellos practican la medicina bajo un método científico. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que registrarlos, que tengan un registro oficial para que puedan operar y además que puedan enseñar la medicina. ¿Esto qué generó? Que la medicina se volviera muy cotizada. Y si se cotizaba la medicina, se volvía mucho más cara. Y si la medicina se volvía algo más caro de desarrollar, incluso de estudiar, generaba que fuera mayor remunerada. Entonces cambió el sistema educativo para la carrera, para la profesión de la medicina, ¿ok? Además de que separó por completo estas ciencias que no estaban basadas en métodos científicos y que se hacían llamar medicina, ¿ok? Y no solo eso, marcó una pauta crucial para la diferencia entre la medicina oriental y la medicina occidental. Ajá, sí, justamente de eso voy a hablar, miren. Hubo un paradigma, hubo una diferencia de sentidos brutal, que fue la medicina oriental contra la medicina occidental. Para los que conozcan estos lugares de medicina oriental, sabrán que estos lugares llegan a practicar algunas disciplinas, como por ejemplo la acupuntura, el reiki, algunos dicen manejar incluso algunas situaciones energéticas, porque esos son algunos conceptos de la medicina oriental que se desarrolló. Porque allá, al no tener un informe Flexner, de aquel lado del charco no tuvieron un informe Flexner que les cambiara como tal su sistema de medicina, ellos siguieron ejerciendo y siguieron desarrollando su medicina tradicional hasta el punto en que hoy en día la siguen considerando medicina para ellos, ¿ok? Que nosotros no somos quien para juzgar, solamente es algo que de este lado no pasó. Entonces, para ellos surge esta parte de la medicina holística, pero le dieron un significado al término holístico muy diferente a nosotros, a la parte de Occidente, porque en Oriente manejan la medicina holística que dice que si tú tienes un problema, por ejemplo, emocional, un problema energético, un problema con tus chakras, un problema con tus energías, se manifiesta con un deterioro en tu salud física. ¿Por qué? Porque es parte de su medicina holística tradicional y le dio un sentido holístico a su medicina, pasó de cuestiones energéticas, etcétera, etcétera. Algo que de este lado en la medicina occidental pues no conocemos. ¿Por qué? Porque acá después de haber tenido un informe Flexner, desarrollamos la medicina holística como un conjunto de disciplinas que están basadas en métodos científicos. A diferencia de allá que te hablan de cuestiones energéticas en Oriente, de este lado en Occidente te hablan de que una atención holística es dar atención psicológica, es dar atención nutrición, dar atención a su parte social, dar atención clínica, dar atención médica. Entonces la diferencia fue que de este lado en Occidente, algunos antecedentes como el informe Flexner marcaron a que nuestro concepto de medicina integral holística sea completamente basado en disciplinas que tienen método científico. ¿Ok? Este fue una diferencia brutal entre la medicina oriental y occidental. Adelante, Bren. Primero levantaste tu manita y después la señorita, Ana, creo. Adelante, Bren. Sí, gracias. De hecho, hay una autora que se llama Louise Bourdieu, o Bourdieu, la verdad no me acuerdo, no sé pronunciar bien su apellido, que ella decía, hay un libro que ella escribió que se llama Conoce tu cuerpo y tu alma, algo así. Y ella decía que cada enfermedad que tenemos en el cuerpo es por algún problema emocional que tenemos. Por ejemplo, si te duele la rodilla es que tienes problemas con tu mamá. Si te duele el codo y no sana, tienes problemas con tu papá y tienes que sanar a tu niño interior. Me imagino que por ahí va a lo que estaba comentando usted. Sí, de hecho, sí, por ahí va su modelo. De hecho, no sé si le escuchó de Martha Rogers. Ahorita les platico quién era Martha Rogers. Señorita Ana, levantó su manita. Sí, profe. Continúe. Por favor, Ana. Bueno, por ejemplo, la diferencia, no hay mucha diferencia, sí, pero en cuestión, en creencias, no tenemos mucha diferencia a lo que es al oriente, porque por ejemplo, hay personas aquí que si ellos dicen, mis chakras están desalineados, ellos se enferman y llegan al hospital y llegan sintiéndose mal. Entonces ahí se entra muchísimo lo que es la cuestión psiquiátrica, porque por ejemplo se puede ver de somatizaciones de emociones
que eso sí está científicamente comprobado, pero el paciente pues lo ve por otro lado. Creo que en cuestiones en papelito quedamos en que sí, nosotros nos basamos en cuestiones científicas, en cuestiones evidenciales, ustedes en lo más en el pensamiento mágico, pero en cuestión de nuestros pensamientos y cultura quedamos en las mismas. Y creo que mucha gente las adoptó de allá, porque le digo, he tenido casos de personas de que me duele mucho el cuerpo, me duele mucho el cuerpo, me duele mucho el cuerpo, pero ¿por qué? Y resultó ser que no estaba gestionando bien sus emociones y el cuerpo lo estaba manifestando. Otro dice, ¿sabes qué? En las cartas me salió, póngale el caballo al revés, me salió. Y pues estoy muy preocupada, me está empezando a doler el cuerpo, me está empezando a doler el cuerpo. Y o sea, y muchas cuestiones, sí, es emocional. El cerebro es muy impresionante, los pensamientos son impresionantes y muy poderosos. Y Pero hay que fíjate, tener cuidado con ellos. Pero fíjate, aquí tú estás dando la respuesta, mientras a lo mejor en Oriente le darían una situación más como de energía, de la energía del universo, la energía del agua, la tierra y el viento, acá le damos una explicación psicosomática, porque hay una explicación en el funcionamiento neurológico y cómo lo está manifestando el cuerpo. Entonces, sin quererlo, estamos cayendo en nuestra medicina occidental basada en una disciplina médico-científica que te da una respuesta del por qué, pero basado en el estudio psicosomático que estamos teniendo. Sí, y de hecho tenemos que respetar mucho sus creencias y para poder sacarlos de esa, es que fíjate que no son las cartas, mija, tú traes acá, pues necesitas platicar con psiquiatría y psicología, o sea, sí se meten muchísimas cuestiones culturales, de hecho yo los veíamos porque yo hice mi servicio social en una comunidad, bueno, suburbana, más que Ajá. nada, se cuenta que es una pequeña comunidad, es una colonia de las más problemáticas de donde vivo y tienen su propia unidad. Ujú. Entonces, nosotros nos hablaban de eso mismo, o sea, ustedes les van a acercar que van a ver chamanes, van a ver parteras, van a ver gente que lee las cartas, va a haber gente que es bruja, va a haber gente de todo tipo van a encontrar. Ustedes tienen que buscar la manera de que acercarse a través de sus creencias para poder curarlos, porque no van a poder llegar a decirles que esto no es cierto y, o sea, no van a poder hacer nada por el paciente. Y de hecho es uno de los puntos que vamos a abordar más adelante, porque eso incluso llega a ser un factor de riesgo y el hecho de que nosotros lleguemos a dar solución y estudiar los problemas y factores de riesgo, incluso con la misma ideología, las mismas dogmas, la misma cosmovisión de las poblaciones, te va a dar un punto a favor. Aquí lo menciona Ale y es un punto clave, es una cosmovisión. Cada cultura, no cada civilización, porque una civilización es un conjunto de culturas y ahí puede haber culturas diferentes, pero cada cultura sí tiene una cosmovisión. Entonces, cada cultura tiene significado meramente a las situaciones, a los hechos que pasen, incluso la sintomatología que tenga y la relaciona. En este caso, no vamos a ir en contra, porque no se trata de atentar en contra de las culturas y creencias que llegan a tener las personas. Sin embargo, sí es importante incluso conocerla, desarrollarla y si es necesario adaptarla a las necesidades sin violentar su propia cultura que ellos lleguen a tener. ¿Ok? Le comento a la compañera, es la enfermería intercultural. Sí, justamente, Riel, lo acabas de decir. Aquí en México, en la época colonial, además de la ciudad de brujería, chamanismo, por el sincretismo, se tenía la teoría de los humores y también eso influía en la manera de la salud de enfermedad. Le voy a platicar algo que me pasó a mí. A mí una vez me tocó atender a una persona, cuando yo pertenecía al servicio de emergencia, me tocó atender a una persona que era judía, ¿ok? Entonces esta persona no la podíamos tocar meramente por su religión. De hecho, los judíos tienen su propio sistema de ambulancias que se llama Hatzalan, que es otra historia, luego les platico de eso, pero no permiten que los toques si ellos no confían en ti, no tienen su conocimiento. Entonces, ¿puede ser un factor de riesgo para él? Sí, porque el hecho de que yo intente tocarlo y yo no pueda tocarlo por sus creencias, puede retrasar quizá la atención que yo le pueda dar en el momento, que se le pueda dar.
la atención médica, se retrasa, pero tampoco se trata de violentar ni ir en contra de sus creencias. Entonces, en ese caso, nosotros tenemos que aprender como sistema de salud universal a adaptarnos a las necesidades, incluso creencias. ¿Qué se opta en estas situaciones? Bueno, pues ellos tienen su propio sistema en el cual pues llegamos a tener comunicación continua dependiendo de la región, que son las unidades de Hatzalam, que son unidades médicas por parte de paramédicos que ellos ya tienen autorizados, que ellos hacen sus propios filtros, desconozco cuáles sean, porque sinceramente nunca he interactuado con estos servicios de forma directa, pero que estos paramédicos o este servicio de emergencia tiene completa libertad para atender a estas personas pues, de esta cultura, ¿no? De estas creencias. Entonces, meramente lo dice la compañera, no es violentar ni irnos en contra de sus creencias, porque no se trata de eso. Sin embargo, entender cómo funciona y como sistema adaptarnos incluso a las necesidades que se pueden desarrollar. También no permiten transfunciones sanguíneas. Sí, sí, sí. Sí, no, no hay que atentar en contra de las creencias, simplemente nosotros tenemos que adaptarnos. A lo mejor la situación es la misma, la puedes abordar de diferentes formas, bueno, depende del modelo y teoría, pero el problema es el mismo y no puedes ir en contra de sus creencias. Le voy a explicar algo curioso. En Estados Unidos, en el 2012, ya se aprobó y ya se hizo oficial una nueva especialidad de enfermería, que son las enfermeras holísticas, así se llaman, enfermeras holísticas. Y las enfermeras holísticas meramente son enfermeras que están capacitadas, digámoslo así, para desempeñar múltiples interacciones, múltiples disciplinas que incluso van un poco fuera de la enfermería, de la medicina moderna, pero que pueden servir como punto de apoyo para la atención de algunos pacientes específicos. Por ejemplo, estas enfermeras llegan a dominar técnicas de Reiki, llegan a dominar técnicas de aromaterapia, de musicoterapia, de imaginoterapia, etcétera, etcétera. Dan un abordaje un poco más holístico. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se permite que cada persona en una sala de un hospital practique y tenga sus propias creencias, siempre y cuando no atente contra su propio tratamiento clínico. Ese es un principio fundamental que también es respetar incluso la autonomía e interculturalidad de cada persona. Entonces, van a ver si no va a ser algo que incluso se va a empezar a popularizar y va a ser tendencia en unos años de este lado, porque todo lo que empieza en Estados Unidos, 10 años, 15 años después, pasa para acá y también lo desarrollamos. Dice esta Marisela, cierto, yo trabajé mucho con judíos. Habría que tener ciertos conocimientos, empatizar y seguir normas del lado de enfermería, es adaptarse en base a tus conocimientos, sí, y nada más por si tenían la duda, no aceptan a cualquier persona, ¿ok? Yo tuve un compañero buenísimo, buenísimo, el doctor Gales, enfermero tremendo, perdón, era un médico y paramédico excelente, con muchos conocimientos, con diferentes disciplinas, y él trabajaba en esa unidad porque cumplía con los filtros que le pedían para poder laborar en estos lugares. Y entonces sí tienes que tener muchos conocimientos, tanto en la parte médica y cumplir con las características. Que su remuneración son muy bien pagadas. Me atrevería a decir que son de los mejores pagados dentro de nuestros lugares de atención, son muy, muy bien pagados, pero sí son muchos filtros que tienen que pasar para poder entrar ahí. Primeramente, no es atentar contra las culturas, que si bien hay que mencionarlo, judías, musulmanas, aunque pueden. Y ojo con lo que dice Ale, los médicos enfermeros hombres no pueden atender a ciertas poblaciones como las mujeres, pero ojo, nunca vamos a violentar las creencias de las personas, porque no vamos a ir en contra de sus culturas, pero eso en algún momento también puede significar un factor de riesgo. Y no lo digo yo, no lo digo yo directamente. La interculturalidad está mencionada como un factor de riesgo incluso por la Organización Mundial de la Salud y entra dentro de los factores de riesgo sociales que se pueden llegar a tener en un lugar. Y ojo, no nos dice acaba con ellos o no les hagas caso, no, sino que menciona la necesidad de que nosotros como profesionales de la salud tenemos que adaptarnos a las necesidades. Le voy a preguntar algo básico. ¿Quién de aquí sabe hablar lenguaje de señas o lengua de señas? Habrá uno, dos, tres que me digan yo sé o yo me puedo comunicar. Yo, profe. Exacto, ¿no? Brenda ya se comunicó. Entonces, en este caso, si yo, Ana, Verónica, Ale, a lo mejor tuviera un paciente con eso, no se trata de decir, ay, no, él es el que está mal porque habla otro lenguaje, ¿no? Que podría ser una expresión similar. No,
Nosotros es nuestra labor o dentro de nuestras funciones adaptarnos a las necesidades que tenga el paciente. Si mi paciente tiene ciertas creencias, cierta cultura, no se trata de atentar en contra de su cultura o decir, ay, no, eso no es así, o atacarlo, no, más bien adaptarse. Ok, si esto es lo que cree la persona, mientras no afecte su tratamiento clínico, pues a lo mejor lo puedes permitir. O voy a poner un ejemplo común. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que en algún momento tenemos un paciente y el paciente a lo mejor tiene sus creencias y dice, ok, pero déjeme rezar o déjeme poner aquí mi santito o déjame hacer esto. Mientras no atentes contra su tratamiento clínico, déjalo. Es incluso parte del abordaje holístico que tú puedes dar a la persona. ¿Por qué? Porque es una parte de su cultura, es una parte emocional, es una parte espiritual para él que tú no sabes incluso qué bueno le puedes servir para él el hecho de que se sienta más tranquilo. Hablando clínicamente, el hecho de a lo mejor de que él rece, el hecho de que él a lo mejor haga algo en pro y que no atente contra su salud, puede ser hasta que se relaje. Y clínicamente una persona que relaja sus nervios, que relaja su estado emocional, es muy funcional y es un paciente que lo puede sacar incluso de ciertas situaciones que pueden atentar en contra de él. Entonces, sí, de hecho vamos a hablar mucho más a fondo más adelante en otro tema. Ajá, y psicológicamente ayuda muchísimo, Erika. Vamos a hablar mucho más a fondo cuando nos metamos a temas de factores de riesgo, pero es algo que vale la pena irlo considerando desde ahorita, ¿no? Entonces, ya se me fue cómo es que llegamos a hablar de esto, ¿no? Un tema tras otro, un tema tras otro. Pero bueno, volviendo a los temas iniciales, esto fue un poco de todo lo que desarrolló y todos los factores que se desarrollaron en cuanto a la atención médica y el desarrollo que ha tenido primero que nada, la salud pública como concepto inicial y número dos, su relación que ha tenido la enfermería comunitaria en base a esto. ¿Ok? Estas fechas les recomiendo que las apunten, que las tengan presentes, que las guarden. ¿Por qué? Porque van a hacer algunos conceptos y algunas preguntas que pueden venir dentro de su examen y su evaluación. Ahora, la Organización Panamericana de la Salud, que es como el hermano menor de la Organización Mundial de la Salud, que abarca la parte del continente americano, hace no mucho, después de los eventos pasados en la pandemia, 2024, me parece, sacaron este pequeño artículo, que fue una joyita. ¿Por qué? Porque con tres párrafos dijo tanto, de verdad nos dijo tanto, que dio cátedra de cómo se tiene que abordar y cómo se tiene que manejar la salud pública, porque era algo que se estaba olvidando. ¿Ok? A nivel Latinoamérica y a nivel continente americano se estaba olvidando cómo hacer un manejo a la parte de la salud pública. Entonces, este pequeño artículo con 3 párrafos nos vino a aterrizar y nos vino a recordar cómo se tienen que hacer las cuestiones en la parte de salud pública. ¿Quién lo publicó? La Organización Panamericana de la Salud. Tal cual, las letras que vienen en color rojo son las letras, los párrafos y la lectura que ustedes pueden encontrar directamente en la página de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Quién me ayuda con el primer párrafo, por favor? El primer párrafo nada más. Adelante, Beatriz. Según la Organización Panamericana de la Salud, nuestra sociedad enfrenta nuevos desafíos como la reemergencia de las enfermedades infecciosas y los cambios en aspectos políticos, sociales y económicos que determinan la salud y la equidad en la salud de la población. Esos se suman a los desafíos persistentes relacionados con las debilidades de los sistemas de salud. Ok, hasta ahí vamos a ponerle pausa tantito. Y nos habla la Organización Panamericana. Dice, estamos en momentos complicados para la salud pública en todo el continente americano. Dice que la sociedad, además de los problemas que siempre han existido, empezaron a hacerse tendencias a algunos problemas mayores. Número uno, la reemergencia de enfermedades infecciosas que vinieron a marcar un antes y un después. Estas enfermedades infecciosas de verdad marcaron un avance brutal, un antes y un después brutal en cuanto al manejo de los problemas biológico-infecciosos, ¿ok? El COVID-19 vino enseñando muchísimo de problemas biológico-infecciosos. No sé ustedes, yo hasta la fecha llego a entrar a una horrera y si no traigo cubrebocas me siento que me voy a enfermar. No, me quedé con ese estrés postraumático. Yo siento que a algunos de ustedes les pasó lo mismo, si alguno de ustedes también vivió lo del COVID-19 estando activo, no sé si les pasa, pero entran a un lugar donde hay mucha gente
aquí en el metro de la Ciudad de México a una horrera en quincena y te sientes así, mira, hasta te da no sé qué, de que sientes que no quieres ni respirar. Entonces, yo creo que estos problemas patológicos infecciosos vinieron a enseñarnos muchísimo, ¿ok? Y ojo, un desafío. Sigue siendo un desafío porque siguen surgiendo y cada vez se siguen desarrollando estas patologías de forma más super saiyajin. Eso es el primero. Número dos, cada vez tenemos también aspectos, dice, yo no toco nada, ni sí, o no, a mí me pasa muchísimo que casi ya no viajo en metro, porque ahorita me muevo más en mi motito, pero llego a tocar un tubo del metro y me quedo así como que tengo que cargar mi gel antibacterial a todos lados, porque si no siento que ya me estoy contagiando de algo. Pero bueno, número uno, las enfermedades infecciosas. Número dos, aspectos políticos, que si no me gusta hablar de política, pero a nivel incluso del continente americano, eh, llegamos a tener problemas políticos en muchos países, y no voy a centrarme en México, ¿no? No me gusta esos temas de polémica, pero como tal, en todo el continente americano se han puesto al día, al orden del día, los problemas políticos. Los problemas políticos dan problemas sociales en cada país y los problemas sociales llegan a tener afecciones económicas. Y todos estos factores unidos generan que la salud pública se empiece a entorpecer y empiece a colapsar de una mayor manera. Y les voy a platicar algo curioso que pasó aquí en México. Y es que resulta que en el último conteo que realizó el INEGI hace como 3 años, nos decían, los niveles de pobreza en México se redujeron. Que sinceramente no soy sociólogo ni economista para dar fe y legalidad de eso, pero eso fue lo que publicó la INEGI. Pero algo que me llamó la atención dentro de los apartados que se publicaron abajo, y dijeron, pero el acceso al Sistema Nacional de Salud Pública disminuyó casi en un 30%. O sea que si teníamos, no sé, 10 personas, solamente 3 empezaron a tener un acceso. Y dentro de de toda esta investigación, que no la hice yo, está basada en los artículos de la Organización Panamericana de la Salud, se descubrió que fue algo que afectó a todo el continente americano. ¿Ok? No fue algo solamente que pasó en México, fue algo que afectó a todo el continente. Entonces, incluso la Organización Panamericana de la Salud se vio a la tarea de investigar, y ahorita en la siguiente diapositiva les enseño cuáles fueron los resultados que arrojó la Organización Panamericana de la Salud. Y después nos dice la Organización Panamericana, todos estos problemas hacen que sea necesario que establezcamos nuevos programas y nuevas políticas para la salud pública. Dice, en todos los niveles institucionales, junto con la sociedad civil, se debe de apostar un desarrollo conjunto de capacidades para fortalecer los sistemas de salud y garantizar un ejercicio pleno del derecho a esta misma, actuando sobre factores de riesgo y determinantes sociales que tienen un efecto en la población. Y ojo, aquí nos está hablando de que tenemos que aprender a trabajar, a identificar y a dar intervenciones adecuadas según los factores de riesgo que estemos presentando, que es algo que se nos había olvidado, que al menos en México en su momento empezamos haciendo muy bien, pero por alguna razón a nivel continental se nos está olvidando esta parte de conocer los factores de riesgo que causan el problema y tratar los factores de riesgo. Vamos a ver qué nos dice la compañera. Dice, pues ellos dicen en acceso a servicios, quién y cuántos, financiamiento de la salud, determinantes sociales de la salud, ética, pues claro, todo eso recae en esas fuentes. Fue en parte porque el trabajo formal disminuyó, aumentó el empleo informal, los emprendimientos donde es más difícil acceder a los servicios de salud más conocidos como OISSSTE, o incluso llegó a quien decir, bueno, es que si se redujo la pobreza, obviamente las personas tenían acceso a una atención de salud privada. Entonces, la pregunta está en el aire. Me gustaría decirles que tengo la respuesta exacta para para esta situación, pero no la tengo, pero sí tengo otro dato importante. Ante esta falta de acceso a los servicios públicos de atención, al menos a nivel nacional, se pusieron en marcha la obra y se empezaron a encaminar algunas nuevas políticas y programas de atención pública. Está de más mencionarles uno popular que se hizo aquí en México, que fue este nuevo programa que era de atención casa por casa. Ahorita platicamos de eso,
que es parte de las nuevas políticas y los nuevos programas que se están intentando homologar a nivel nacional para contrarrestar esta falta de acceso del servicio de salud. Pero ahorita les platico eso. Dice entonces que, en pocas palabras, la Organización Panamericana de la Salud, que ante esta deficiencia y ante estas problemáticas tenemos que hacer algo. Dice, estas capacidades se marcan en diferentes etapas del ciclo de políticos. Debemos evaluar el estado de la salud de las poblaciones, identificar los factores de riesgo. Asimismo, aunque ahí no viene explícito, la Organización Panamericana de la Salud también menciona mucho el análisis de índices epidemiológicos. Dice, desarrollar políticas para fortalecer los sistemas de salud y abordar las determinantes, asignar recursos necesarios y garantizar el acceso de todas las intervenciones y servicios de salud pública. También ya está formando el sistema universal que planea unificar todos los servicios de salud pública. Eso sería bueno verlo, para evitar fuga de recursos y mejor control. Eso sería una buena idea. De hecho, en Puebla, yo les hablo desde lo que yo viví en su momento. En Puebla hace unos años se había implementado el SUMA en Puebla, que era un servicio de urgencias que estaba en todo Puebla y habían botones de emergencia en cada esquina. Entonces, cuando había una emergencia médica, se activaba el botón de la esquina y las ambulancias llegaban en minutos, así súper rapidísimo. Y fue, creo yo, el momento de auge que desarrolló el sistema de emergencias de Puebla, cuando el sistema de emergencia de Puebla se volvió algo icónico a nivel internacional. Puebla era como, no juegues, qué buen sistema tienen. Lamentablemente, por intereses políticos, en un cambio de organización de gobierno, se dejó de darle seguimiento a este proyecto porque dijeron que era algo innecesario. Y esta cosa tan maravillosa que fue el Suma en Puebla desapareció. De ahí viene que también muchas veces, digo, no me meto en temas políticos porque no es mi área, pero también llega a tener algunos efectos. Dice, en el primer nivel de atención en México presumía que era uno de los países donde hacía frente a enfermedades exantemantes. Sigue el Suma, pero ya no no manches. Dice Vero que sigue el Suma, pero ya no es como antes. Y sí, en su momento fue algo tremendo. En Jalisco las ambulancias tardan hasta 3 horas, que no todo es malo, ¿eh? Por ejemplo, Quintana Roo, no, en Querétaro. En Querétaro está un servicio de urgencia, que son los Pídeme, si mal no recuerdo, que se están volviendo en un pico, en un modelo de urgencias médicas que está muy, muy bueno. De hecho, sus paramédicos ya están hasta capacitados para hacer transfusiones sanguíneas. Entonces, no todo está perdido, todavía sigue habiendo algunos modelos, algunos programas buenos, pero lamentablemente lo bueno que hemos tenido también se ha ido perdiendo. Allá en Jalisco las ambulancias tardan hasta 3 horas en llegar a una emergencia. Sí, te creo, sí te creo. Acá en la Ciudad de México ni se diga, ¿no? Luego también llega a tardar mucho. Aunque dijeran que estamos en un lugar céntrico, realmente no funciona así. ¿Ok? Ahora, vámonos con los datos que nos arrojó la Organización Panamericana ante el estudio, esta deficiencia de acceso a los servicios de salud pública. Limitantes. En promedio, alrededor de una tercera parte de las personas en los países de las Américas, que fue el 23%, reportaron dejar de buscar atención de salud cuando lo necesitaron. ¿Por qué? Por varias barreras de acceso. Dice que de este 29%, o sea, 3 de cada 10 personas, el 17% de esta suma atribuyó a esta falta de acceso o negación de acceso a este servicio por problemas de organización. O sea que el tiempo de espera era muy largo, las horas de atención no eran adecuadas, eran inaccesibles y había requisitos administrativos engorrosos. Eso no dice nada. Luego otro, el 15%, dijeron que las barreras eran financieras. Dice que no había disponibilidad ni de personal, ni tampoco de medicamentos e insumos para darle seguimiento a sus tratamientos. Y el 8.4% y el 5.4% decían que eran por barreras geográficas, o sea, de accesibilidad. Que no sé si ustedes sepan, pero esto también es algo que siempre ha habido, ¿eh? La falta de atención y la falta de acceso a servicios de salud por barreras geográficas. No vamos tan lejos, el programa del PHTLS, el Pre-Hospital Trauma Life Support, nació a base de esta necesidad. Ahorita les platico más esa historia. Y por último, las personas en el quintil de riqueza más pobres fueron más propensas a sufrir problemas de aceptabilidad financieras geográficas
y también de falta de disponibilidad de recursos. Además de esto, me faltó leer un párrafo que es importante. El 8% atribuyó a dejar o su decisión de dejar de acceder a estos servicios de salud por barreras lingüísticas, falta de confianza, maltrato por parte del personal y también preferencia por la medicina tradicional o indígena, que era completamente parte de su cultura. ¿Ok? Entonces también nos puede hablar de un pequeño factor de riesgo, aunque repito, no se trata de quitar las creencias propias, sino de homologarse. ¿Sí? Ah, les voy a platicar algo que hizo bien México. Algo bueno. Sí, nuestro país no tiene nada, no tiene cosas tan malas. Les platico, por ejemplo, hubo un tiempo en que todas las parteras tradicionalistas, las parteras culturales que tenían el conocimiento empírico, las empezaron a profesionalizar, las capacitaban y las actualizaban en cuanto a conocimientos médicos clínicos y las dejaban que siguieran trabajando, pero ya homologadas a los conocimientos médicos. Entonces, no las quitaron, no las desaparecieron, pero le dijeron, bueno, ya que eres partera, pásale para acá, te capacito de una forma un poco más profesional y eso ligado a los conocimientos empíricos que tengo, pues hago una super partera a nivel super saiyajin. Y fue una de las iniciativas que tuvo México y funcionó muy bien, aprovechar todo ese conocimiento en partería que se tenía empírico en estas comunidades. Pero bueno, y si quieren saber de dónde salió esta información, meramente no la inventé yo, no crean que la inventé yo, todo está aquí la fuente de información, que es en la base de datos de los accesos de salud en América o en el continente americano. No más que aquí lo tuviera en inglés porque es el artículo oficial. ¿Ok? Les decía platicar otro tema. No, les decía platicar otro tema. Escuché, ya me salió una noticia de disminución de la muerte materna en Oaxaca. Gracias a las parteras, sí. Y también hay un programa que se está poniendo muy en práctica, que es el de Por un embarazo saludable, que es un programa prioritario que homologa la parte de la atención prenatal. Entonces están haciendo mucho énfasis y se está homologando a nivel nacional. Yo creo que alguna personita que trabaje en primer nivel en algún otro estado me estará confirmando si es que ya están homologando este programa de Por un embarazo saludable, primer nivel a nivel nacional, y es un programa especializado en el control prenatal para disminuir muertes maternas. Y está teniendo buenos resultados. Parte también de los conceptos de salud pública y enfermería comunitaria. Bien, ¿hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Vamos bien? No sé ustedes, a mí se me está pasando muy rápido. Ya me lo acabamos, chicos. Nos faltan 2 diapositivas más, pero ya son 9:30, se me pasó volando. Bien. Es que les iba a platicar otra cosa acá, pero déjenme acuerdo, porque de repente se me va la onda de barreras de aceptabilidad lingüística. Ah, la historia del PHTLS, sí, de la parte de las barreras geográficas. ¿Alguien sabe qué es el PHTLS? ¿O el Pre-Hospital Trauma Life Support? Bueno, les platico. El PHTLS es un programa de capacitación en urgencias médicas para eventos de traumatología. Es uno de los estándares dorados en el área de urgencias médicas y traumatología. Bueno, pues les platico su historia. Este programa nació por parte del doctor Norman Maxwin. Norman Maxwin, sí, Norman Maxwin. Norman Maxwin, sí, Norman Maxwin, que era un médico que viajaba en su avioneta con su familia. Hay un accidente, hay un aterrizaje de emergencia. Cuando aterrizan en un lugar pues poco desarrollado, hay emergencia por la emergencia traumática que habían sufrido sus acompañantes, y la unidad médica más cercana era un primer nivel en el cual los enfermeros y el médico que estaba en este lugar pues, tenía conocimiento nulo sobre la atención de emergencias para esos casos. Entonces el doctor Norman Masway se dio cuenta del problema que estaban teniendo los profesionales de la salud para atender estas situaciones. Entonces desarrolló el programa de ATLS, es Advanced Trauma Life Support, y posteriormente se transformó en algunas variantes, entre ellas el Pre-Hospital Trauma Life Support, que es un programa, repito, de urgencias en el área de traumatología, que menciona algunos conceptos claves sobre los protocolos de atención inmediata, el protocolo MARCH, el protocolo XABC, atención de trauma, reposición de fluidos, la hora dorada, lo que menciona el compañero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un muy buen programa. Si alguna vez tiene la oportunidad de tomarlo, se lo recomiendo. Es un programa, de hecho ni siquiera es como que lo den las instituciones nacionales, es un programa que viene de la NAEM. Sí hay instructores mexicanos que lo dan. Es caro, cuesta entre 4,000 y 5,000 pesos, sin embargo es una muy buena inversión. Y ojo, si lo toman, si lo llegan a tomar, estudienlo, pónganse a leer su manual porque está sujeto a un examen.
y si no pasas tu examen, ya perdiste tus 5,000 pesitos. Entonces, si pasas el examen, te llega tu reconocimiento y es bien padre, ¿no? Tener tu PHTLS. Pero sí es un muy buen curso, te lo recomiendo muchísimo. Cuando a mí me tocó tomarlo, lo tomé con algunos médicos, con algunos enfermeros de incluso del AIFA, y una muy buena experiencia. Es apertura de vía aérea. B, ventilaciones. C, circulación o homologado a una identificación inmediata de estado de choque. D, estado neurológico y la E, exposición. Incluso ahí te faltó la X al principio, Vero, que la X al principio refiere a hemorragias exsanguinantes, o también homologado en el protocolo MARCH, que la M refiere a hemorragias masivas o massive bleeding. ¿Ok? Y es un protocolo muy, muy, muy bueno en el área de urgencias médicas, especialmente en el área de traumatología. Que, no sé si ustedes tengan la materia de urgencias, creo que tienen la materia de urgencias. Si llegan a tener la materia de urgencias, me va a tocar a mí dársela. Y ahí se abordan algunos temas de estos. Ajá, sí, sí, sí. Sí. Ahí el PHTLS es el que te menciona incluso la reposición líquida ante pérdida de volemia, que es 30 mililitros por peso kilo del paciente, y el resultado es lo máximo que puedes meter en la primera hora, pasándolo en bolo de 250 a 500 mililitros hasta mantener una tensión arterial sistólica de 90 milímetros de mercurio, y en caso de tener un TC tienes que trabajarlo con manitol, y tienes que tener una tensión arterial mínima sistólica arriba de 100, bueno, de 100 milímetros de mercurio, y estar monitoreando en todo momento la PIC. Son unos conceptos un poquito más tediosos, quieren verlo así, pero están especializados en área de trauma. Entonces, sí se los recomiendo. Si en algún momento tienen la oportunidad de tomarlo, muy buen curso, muy, muy recomendado, y les aseguro que van a aprender muchísimo. ¿Ok? Entonces, en base a estas necesidades por las barreras geográficas que luego se van presentando, incluso la necesidad de implementar programas, tanto de la parte de resolución de problemáticas o de atención a estos problemas de forma directa, o capacitación al personal para combatir estas limitantes, ¿no? Ahora, este pequeño esquema a gran escala fue una guía que nos estableció la Organización Panamericana de la Salud para poder dar solución a los problemas en la salud comunitaria que se pudiesen empezar a presentar. Y nos mencionaba, abordando desde el punto número 1, que primero teníamos que tener un monitoreo y evaluación de las problemáticas que pudiésemos tener en una comunidad. Vigilancia, control y gestión de los factores de riesgo. Si ya sabemos cuál es la problemática, tenemos que identificar qué la está causando. Luego, investigación más a fondo del factor de riesgo que se está desarrollando y su relación con las causas que está teniendo. Políticas, legislaciones y marcos regulatorios para tratar las problemáticas, siempre y cuando no se viole ninguno de los apartados de la Constitución mexicana, la ley de la salud, la ley general de la salud, o incluso las normativas nacionales. Luego tenemos que tener una participación y movilización social, en este caso para buscar dar solución a los problemas que están llevando estas comunidades, a los factores de riesgo, desarrollo de recursos humanos capacitados y competentes para los programas, además de conseguir, o en este caso gestionar, los recursos de medicamentos y tecnología de la salud para tratar las problemáticas, financiamiento, acceso a servicios integrales y de calidad según las necesidades de la problemática, y por último, hacer promoción de la salud a comportamientos saludables y un abordaje determinante según la necesidad. Y todos estos puntos viajan en base o están relacionados en base a un círculo que es evaluación, desarrollo de las políticas, asignación de recursos y acceso al programa. Y va girando porque es algo continuo que nunca se detiene para dar solución a las problemáticas principales que pudiésemos tener en el área de salud pública. Y todo esto, ¿cómo afecta o cómo participa? Dice priorizar lesiones que amenazan la vida. Es para el área de urgencias. Ajá, Marisa, justamente, control de hemorragias, estado de shock, control de hemorragias, reanimación, ATLS para médicos en hospital, ACLS en emergencias cardíacas, el ACLS avance cardíaco, life support. También les recomiendo, si les gustan los cursos, Marisa, de esa índole, les recomiendo el AMLS o el EMPAC. Ufas, buenísimos, buenísimos. El EMPAC para mí, una joyita. Muy difícil, sí está difícil el EMPAC. La verdad sí lo reprobé una vez, pero muy bueno, muy, muy bueno. Ya cuando lo pasas, sientes que flotas en una nube.
Entonces, recomendado el EMPAC si le interesa toda esa área. Nada más que el EMPAC está muy enfocado a la parte clínica, muy, muy enfocado a la parte clínica. Entonces, digo, si le sirve, muy recomendado. Ahora, ¿cómo se asocia la parte de la enfermería en la salud pública? Ah, bueno, la enfermería tiene un trabajo excelente y mucho más en primer nivel en trabajo de campo. Dice, el campo de la enfermería nacional destacó la necesidad del desarrollo de conocimientos que comprende este estudio. Número uno, análisis, evaluación, monitoreo de la salud con enfoque preventivo y anticipatorio al daño son los puntos cruciales que va a desarrollar la enfermería dentro de la salud pública o salud comunitaria. Dice que para esto tenemos que incorporar métodos de identificación de problemas epidemiológicos y de los factores de riesgo. Esto para permitir especializarnos en las intervenciones que puedan dar solución a estas problemáticas. Por ejemplo, ¿alguien de aquí es de Veracruz? ¿Nadie? Sí, yo Ok, Luz, ¿cuáles son los problemas principales que ahorita están siendo tendencia en los problemas de salud en Veracruz? ahorita hay influenza aquí en Córdoba, ¿Ok? y neumonías. Ok. Después de eso, pues es lo que yo he detectado. Casi no tengo mucho contacto con el primer nivel de atención porque mis pacientes son particulares, pues es lo ¿Cómo que anda me he dado chikungunya? cuenta. Que yo sepa, no, ha ¿No? disminuido, no. Ok, bien. ¿Y Derrame de hidrocarburo Ah, en la mar. contaminación, ¿verdad? Sí, Ok, pues ahí les va. Justamente esto que acabamos de mencionar ahorita es lo que menciona la diapositiva. Número uno, el análisis de los métodos epidemiológicos e índices epidemiológicos, nos dice la compañera. Un ejemplo, tenemos un mayor problema de problemas de neumonía, o los niveles epidemiológicos de neumonía están subiendo. Habría que ver cuál es el factor de riesgo que está asociado. O directamente nos está diciendo, tenemos un problema de un factor de riesgo de contaminación en el agua. Eso predispone a problemas de patológicos, ¿no? A problemas de salud en la comunidad. Entonces, estamos abordando tanto los factores de riesgo, tanto los índices epidemiológicos, y una vez que los identificamos, podemos especializarnos en dar intervenciones o programas prioritarios para resolver, para satisfacer y para solucionar estos problemas que están atentando contra la salud de las comunidades. Asimismo, también se integra el análisis de políticas y programas de salud, lo que conocemos como programas prioritarios homologados a nivel nacional, que incluye el conocimiento de los aspectos culturales de diversos grupos poblacionales. En pocas palabras, el hecho de que tengamos algunos programas propios de comunidades en los cuales ya se conoce y se tienen estandarizados como tal sus conocimientos, sus culturas, incluso lo que mencionabas hace rato, sus cosmovisiones que pudiesen tener, nos puede ayudar a ajustarnos las intervenciones que queramos hacer con mayor resultado efectivo en estas mismas. Dice, las acciones preventivas, la educación, la promoción de salud son puntos claves, el saneamiento ambiental, incluso hay un programa prioritario que se llama saneamiento, y la generación de entornos saludables dentro de un marco ético, humanístico, profesional. ¿Y quién nos menciona esta relación directa de lo que es la enfermería en la salud pública? Pues nada más y nada menos que nuestra bibliografía de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, estos son los puntos claves, estos son los puntos cruciales, los puntos fundamentales que tenemos que entender dentro de la salud pública. ¿Ok? El día de mañana vamos a dar continuidad con nuestro siguiente tema, que son las bases de la promoción, educación y medicina preventiva. Por el día de hoy, estamos culminando con nuestro tema de la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja, inconformidad, tomatazo? ¿Todo bien? Dice Verónica, no, sí, no sé. ¿Todo bien? Ok, Erika, ok, Luz. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que me aguantan por 1 hora y cacho. Nada más ando, hable y hable y hable, ¿va? Bien. A usted, Marisela, gracias a usted. Ok, muchas gracias, Marisa. Gracias a usted, Rafita. Ok, ya que qué bueno que les gustan mis clases, ¿verdad? Bien, chicos, pues, si todo sale bien, y si el mundo no se acaba de aquí a mañana, nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias, Luz.
Muchas gracias, Ingrid. Qué bueno Maestro, que- muchas gracias. Un gusto verlo otra vez. Gracias. También me da mucho gusto Gracias, buenas verlo. noches, profe, y buenas noches, compañeros, que descansen. Gracias igualmente, Brenda. Hasta mañana, bonita Igualmente, noche para hasta todos. mañana. Hasta mañana, Dani. Hasta mañana, Ali. Buenas noches y bienvenido, profesor. Gracias, igualmente. Gracias a ustedes. Buenas noches, compañeros. Hasta luego, profe. Gracias, Melanie. Hasta mañana. Descansa. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, Rafita.